El motivo de estar hoy aquí es la presentación de este libro que llamamos Reiniciando la Universidad, buscando un modelo de universidades en tiempos digitales. Nos encontramos aquí una serie de personas, amigos, amigas, que han aceptado compartir hoy un debate de presentación de este libro. Y primero les quiero presentar a Maritza Rondón. Maritza Rondón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Administración con énfasis en Mercadeo, también de la UNAP. Se ha desempeñado como directora de calidad para la educación superior en el Ministerio de Educación Nacional y actualmente es la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tenemos aquí también a Luz Adriana Osorio, que es ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Ingeniería y Sistemas de Computación de la Universidad de los Andes, magíster en Sociedad de la Información y de Conocimiento y doctora en Sociedad de Conocimiento por la UOC, con una excelente tesis sobre la modalidad híbrida de aprendizaje. Y actualmente es la directora del Centro de Innovación en Tecnología y Educación, Conéctate, de la Universidad de los Andes. Y finalmente tenemos aquí también al doctor Fernando Cantor, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en entomología de la Universidad Federal Viçosa de Brasil. Se ha desempeñado como profesor e investigador universitario, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, del CNA, y actual coordinador de la Comisión Académica de la Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación de la Educación Superior. Como ven, tenemos, por lo tanto, una visión diferente desde la perspectiva de la universidad. Por una parte, tenemos una rectora de universidad, por otra parte, también tenemos a una persona que está trabajando en un centro de apoyo en tecnología para profesorado, en este caso en la Universidad de los Andes, la doctora Osorio, y también tenemos a una persona de la Comisión Nacional de Acreditación de Colombia, y que por lo tanto es un panel que nos va a permitir una visión amplia. Y por último me presento yo mismo. Mi nombre es Josep María Duart, soy profesor de la UOC. Estoy en la UOC prácticamente desde el principio. Mi ámbito de investigación es la educación y las nuevas tecnologías y llevo ya unos cuantos años viniendo por acá, por Colombia, y es un placer pues también estar aquí entre amigos presentando este libro. Yo no quería gastar mucho tiempo del que tenemos, pero sí querría decir, antes de iniciar el debate, que luego les comento un poco cómo lo vamos a organizar, unas breves palabras sobre el libro que hoy presentamos. Este libro forma parte de una colección de la editorial UOC, que es una editorial de nuestra universidad, que tiene diferentes colecciones, y esta es una colección que se llama Outer Edu, que sería otro tipo de educación. O sea, lo que plantea esta colección son modalidades diferentes o aproximaciones diferentes al ámbito educativo. En esta colección han salido libros sobre el ámbito, por ejemplo, temas de Learning Analytics, algunas cosas también de aproximaciones éticas a la educación, etcétera, alguna cosa de sociología. Y ahora presentamos este libro que lo que es o lo que pretende es hacer una aproximación desde la pedagogía con una visión crítica al uso de la tecnología. El libro tiene un origen, pero no es solo esto, tiene un origen en un monográfico de la revista International Journal of Educational Technology in Higher Education, que es una revista indexada en ISI y en Scopus. En ISI está en Q2 en educación y en Scopus está en Q1 en educación y en informática, y que está coeditada por la UOC, la Universidad de los Andes, la Dublin City University en Irlanda y la Vytautas Magnus University en Lituania. Hace ya 3 años, más o menos, se me acercó en un congreso Linda Castañeda, que es una de las autoras del libro, que es profesora de la Universidad de Murcia en España, que ha tenido siempre esta aproximación crítica al uso de la tecnología en educación, planteándome si podríamos pensar en hacer un monográfico de estas características en la revista. En una revista que es de educación y tecnología, ¿no? A mí me parece una excelente idea, porque era justamente esto, aportar una visión diferente, porque siempre tendemos a aportar la visión positiva, la visión más entusiasta del uso de la tecnología,
y aportar una visión no necesariamente pesimista ni al contrario, sino una visión crítica en el sentido positivo de la palabra crítica, es decir, pensando las cosas desde la perspectiva de la pedagogía. Y además, el otro coordinador y también coautor y coordinador de este libro es el profesor Neil Selwyn, que es, diríamos, el máximo referente en esta idea de la aproximación crítica a la tecnología desde la pedagogía. Él es, creo que es de Inglaterra, pero está trabajando desde hace muchos años en Australia, en la Universidad de Monash, es autor de muchos artículos y libros, sobre todo, como uno muy famoso que titula ¿Qué es la tecnología en educación?, ¿no? La verdad es que fue una apuesta interesante y yo les recomiendo mucho que lean los artículos, los capítulos que hay, en particular el primero, que es una introducción súper interesante, tanto de Neil como de Linda Castañeda, en la que, por ejemplo, plantea tenemos que hablar más y mejor sobre aprendizaje, tenemos que hablar sobre pedagogía, tenemos que reconocer los aspectos humanos del uso de tecnología en educación, etcétera, no diríamos este tipo de aproximación, ¿no? Después, además, el libro lo que ha hecho es que una serie de referentes también en el ámbito de la educación y tecnología en España y aquí en América Latina, como Cristóbal Cobo, como Mercè Gisbert, como Jesús Salinas, como Jordi Adell, han hecho también introducciones y capítulos y apartados en el libro. Por lo tanto, no es una edición del monográfico inicial en inglés al español, sino que realmente tiene esta visión global del libro. Sin duda, pienso que es una gran aportación para aquellos que estamos en el ámbito de la educación y de la tecnología y que queremos ver aproximaciones, y yo voy a tirar hacia mi campo, que es el de la educación, desde la pedagogía. Yo lo digo también en el prólogo que he hecho a este libro, ¿no?, que la pedagogía a veces nos aporta este espejismo de que todo es fácil, todo es posible, todo es sencillo, todo es más rápido, todo es sin esfuerzo, pero a la vez hay otra parte, diríamos la otra cara de la moneda, en la que no tenemos que olvidar nunca que estamos tratando con personas, que esto es un proceso educativo, etcétera, y por lo tanto, que si bien la tecnología siempre va muy avanzada, la pedagogía tenemos que pensar, no ir al mismo ritmo, sino pensar de qué manera podemos aprovechar lo que la tecnología nos ofrece. ¿Para qué? Pues para hacer o para aplicar y para trabajar mejor en educación, en definitiva para conseguir que los niños, los adultos que están en las escuelas o que están en las universidades aprendan mejor. Yo no quiero alargarme más, creo que tenemos un panel excelente hoy con el que poder debatir y hemos propuesto hacer como una serie de preguntas, una serie de 3 rondas breves y rápidas de preguntas y después abriremos también al público y a la gente que nos está siguiendo a través de la red. Quiero aprovechar que antes me he olvidado de decirlo, que hay un hashtag para todos aquellos que estén también o que quieran hacer a través de Twitter, en redes sociales, que es numeral reiniciando la universidad, por lo tanto numeral o hashtag reiniciando la universidad, ¿no? Y que a través de las personas que nos siguen a través de redes sociales y de streaming pueden ir dejando sus preguntas en el chat y después al final del debate les contestaremos también, ¿de acuerdo? Entonces, yo quería iniciar con la primera pregunta, que ya que tenemos aquí a 3 personas, como he dicho, tanto de agencias de calidad como una rectora de una de las universidades, pues con un volumen más alto de estudiantes y más localizaciones también en el territorio colombiano, y otra persona pues, de la Universidad de los Andes, una universidad de referencia en este país y en América Latina, que trabaja directamente con profesores para introducir el uso de la tecnología en educación superior. ¿Cómo veis, cómo ven ustedes hoy en día en esto que tanto hablamos de lo que es el marco de la 4ª revolución industrial? ¿Cuál debe ser en este entorno de cambio tecnológico, de era industrial, de sociedad de la información y del conocimiento? A nivel general, ¿cuál creen ustedes que debe ser el papel de la universidad? Estamos hablando de reiniciar la universidad, de la universidad en tiempos digitales. ¿Cómo ven ustedes la universidad en estos tiempos digitales? Maritza, si quieres empezar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, José, por esta invitación. Un saludo especial a mis compañeros de panel. Pues los retos son muy grandes
muy grandes. Yo creo que la educación está viviendo un proceso de transformación, por ende las instituciones debemos transformarnos. Creo que debemos asumir de una manera más crítica estos cambios y las nuevas reglas de juego que nos está planteando la sociedad en general, no solamente la transformación digital y la revolución 4.0, sino las generaciones que también estamos atendiendo en nuestras aulas. Y considero que debemos pasar de un esquema de estarnos adaptando a lo que el entorno nos está colocando a una situación mucho más de predicción y de construcción de mundos posibles, donde se tenga en cuenta cada vez más las humanidades y donde fortalezcamos muchísimo más la formación del ser. Obviamente debemos formar técnicos, pero primordialmente las instituciones de educación superior debemos trabajar mucho, cada vez más fuerte y articulados en la formación del ser. Pero también creo que los retos que tenemos y toda esta transformación en las instituciones de educación superior, debemos de dejar un poco los academicismos y llegar un poco más a lo pragmático, sin olvidar, sin perder de foco que hay que cultivar las disciplinas, las profesiones y la ciencia con investigación. Pero también las instituciones de educación superior incluyendo obviamente las universidades, debemos saber cuál es nuestra esencia, qué declaramos, si somos unas instituciones que somos de docencia, hacer muy bien la docencia y no pretender que podemos intentar ser de investigación e intentar ser de docencia, pero solamente quedarnos en intentos. En este sentido, las instituciones también debemos estar, y en este momento, y precisamente en Colombia, debemos entender que la profesionalización cambió, que las carreras que hoy tenemos, no podemos decir que un programa profesional es pertinente porque tiene demanda, definitivamente no es eso. La pertinencia es cuando somos capaces de leer las necesidades del mundo, las necesidades de la sociedad, y no seguir haciendo cosas que no contribuyen al desarrollo de la humanidad, al desarrollo de las regiones o de los entornos en los que estamos, sino que realmente seamos capaces de ver un poco más allá esas necesidades de la sociedad y llevar una educación realmente pertinente, entendiendo un tema que seguramente mis compañeros también lo van a poner de fondo en este panel, y es entender que no todas las personas aprenden de la misma manera, pero sobre todo entender que no todos los estudiantes cuando llegan al primer semestre, todos son iguales, y es un poco lo que está pasando y lo que estamos en la universidad viendo. Creemos que los 30 estudiantes nuevos que llegan el primer día de clase, todos son iguales, y resulta que cada uno trae un componente, unos aprendizajes, unas situaciones particulares de vida, y los profesores y la institución debemos generar unas oportunidades de conocer mucho más allá a las personas que llegan a los salones. Como verán, los retos son muy grandes, grandísimos, y nos está costando mucho. Creo que, y hablo por Colombia, creo que en Colombia llegamos un poco tarde a toda esa transformación, pero la invitación es que tenemos que acelerar los cambios para poder estar al nivel de lo que se está requiriendo. Buenas tardes, muchas gracias, Joseph. Buenas tardes para todos los presentes y los conectados, y es un placer tener este espacio para compartir con Maritza y con el doctor Cantor en torno a estas ideas tan interesantes. También agradezco mucho el pretexto del libro, disfruté mucho la lectura y creo que nos pone en un punto muy interesante, que es una perspectiva crítica. Seguramente lo vamos a desarrollar más en las siguientes preguntas, pero de alguna manera también quiero invitar a que lean el libro porque de verdad es muy interesante. Esta primera pregunta nos sugiere un marco muy interesante, y es el de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo conectamos esto con la universidad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Quisiera tomarlo por partes, dada su complejidad. Primero, ser conscientes de lo que representan las revoluciones industriales en las sociedades de manera muy somera,
porque sé que esto sobre todo lo vivimos, pero me siento abocada como a hacer una pequeña reflexión alrededor de esto. ¿Y qué es lo que define esta como la cuarta revolución industrial? Ese marco en el que nos estamos moviendo, donde se nos habla de una convergencia tecnológica en la que confluyen lo físico, lo digital y lo biológico, donde no se trata tanto de que estén apareciendo nuevas tecnologías, sino que están entrando en convergencia y diálogo fuerzas tecnológicas que venían desarrollándose desde muchos años atrás y que anuncian, y que ya lo estamos viviendo, el cambio en todas las formas en las que nos relacionamos y actuamos en el contexto que nos rodea, es decir, como una fuerza social enorme. Venimos de 3 revoluciones anteriores y todas tienen que ver como revoluciones con el contexto educativo y con otras formas e instituciones sociales en las que estamos inmersos. Pero esta en particular se anuncia como una determinante, dada la velocidad, el alcance y el impacto que va a tener. Está sobre todo revolucionando el contexto laboral, como revolución industrial. Está cambiando las formas de manufactura, las formas de las industrias, y eso, ¿qué tiene que ver con la universidad? Entonces, ese cambio vertiginoso que se está gestando desde hace muchos años se asocia como su nacimiento en el año 2003 en Alemania y la declaración de tratar de automatizar los procesos industriales ha tenido repercusiones a todo nivel, a nivel social, cultural, político, etcétera. Por otro lado, la universidad como institución social sabemos que juega un rol determinante histórico en ese contexto social, esa labor misional de preparar y formar al ser humano para ser parte activa de esa sociedad, para poder transformar esa sociedad y para generar capacidad en él frente a ese mundo laboral en el que se va a entrar, a adentrar en ese proceso transformador que deben cumplir las universidades. Claramente surge un reto directo, si ese entorno laboral está cambiando a tal punto que se cree que el 47% de los empleos actuales en países como Estados Unidos van a cambiar a raíz de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa preparar a nuestros estudiantes en una de esas dimensiones muy relevantes que es para el contexto laboral? ¿De qué manera debemos en este momento entender las universidades para que nuestros estudiantes, futuros profesionales, salgan con la capacidad de aportar y construir en ese entorno laboral transformado, en el que es posible que incluso su propia profesión, desde cierta perspectiva, esté cambiando radicalmente? Y ahí creo que viene un primer reto, y es que la universidad debe estar entendiendo ese contexto laboral cambiante y preparando a nuestros estudiantes para poder actuar en él, justamente para que recobremos ese rol misional, y creo que hay una enorme oportunidad para formar de manera integral al ser humano que va a interactuar en ese entorno tan tecnificado como el que acabo de describir. Y entonces se vuelven muy relevantes, y creo que es una oportunidad enorme de que la universidad recobre su rol misional para formar a ese ser humano capaz de reconocer la universidad esas formas como la cuarta revolución industrial pueden transformar ese entorno laboral, como lo dije antes, pero también centrarse en el desarrollo integral y generar capacidad humana para lidiar con ese entorno tecnificado. Vamos a necesitar formar a nuestros estudiantes con gran capacidad creativa, flexibilidad para entender ese entorno cambiante, con capacidad para trabajar en equipo, excelentes habilidades comunicativas, tanto para entender al otro en su diversidad como para poderse expresar ampliamente. Capacidad muy importante de interactuar con los datos y las tecnologías, porque otro elemento característico de esta cuarta revolución son los datos y la gestión sobre esos datos y la forma como esos datos y su tratamiento también pueden determinar conductas, comportamientos, decisiones y políticas. ¿Cómo los preparamos desde perspectivas éticas para entrar en contacto con esos datos, perspectivas y capacidades tecnológicas para poder estar allí también en el juego, en el campo que lo rodea? Y por otro lado, en ese rol misional de la universidad de generar capacidad para transformar la sociedad, también alejarse de ese mismo contexto laboral para desarrollar en el estudiante pensamiento crítico y ético, capaz de transformar ese rumbo social si es necesario y ser parte activa de esa conciencia que debe estar ahí. La universidad debe ser un espejo de ese contexto social en el que se mire críticamente y le permita a los estudiantes prepararse y formarse
para esos retos que debe enfrentar de manera individual y colectiva. O sea que se constituye en un momento muy interesante para que construyamos esa identidad que nos sitúe en el contexto social como formadores de esa parte humana, de esa creatividad, de la parte ética, de la parte crítica, que no podemos esperar que ocurra en otros lugares, debemos recuperar ese rol y asumirlo con toda responsabilidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. También, Joseph, muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel y también muy complacido de estar compartiendo con la doctora Maritza y la doctora Luz Adriana, que son realmente expertas en este tipo o en esta materia. Yo pues voy a plantear una visión a lo largo de las preguntas que nos hagan, una visión de lo que se puede observar y se puede entender desde el marco y desde el contexto del Consejo Nacional de Acreditación. En primer lugar, esta pregunta es supremamente interesante porque efectivamente lo coloca a uno en un contexto mucho más amplio. Y el contexto es que definitivamente el impacto de la Cuarta Revolución pues ya llegó, está en todos los escenarios e inclusive, por supuesto, en el sector académico. ¿Qué deben hacer las instituciones de educación superior para ser relevantes frente a la presencia y al impacto de lo que significa la Cuarta Revolución? Pues por supuesto, en primer lugar, es adaptarse a ello. Ya se mencionó y yo lo que puedo observar y lo que puedo compartir con ustedes es que hay varias instituciones de educación superior que definitivamente lo entienden, ya saben cuáles son las tendencias, lo comprenden y están haciendo enormes esfuerzos para poderse adaptar, pero finalmente sí hace falta un camino muy largo por recorrer en ese proceso de adaptación, para que deje de ser un discurso con unas pocas señales de concreción a algo mucho más efectivo. Por ejemplo, debemos hablar, y yo creo que en este escenario es importante mencionarlo, hablar de la verdadera innovación pedagógica. Es cuando se combinan las tecnologías con las personas y en el escenario del marco de educación y de formación de nuevos profesionales que debemos entrar a definir y a concretar, a materializar de manera efectiva lo que es la innovación pedagógica. Porque si continuamos con los currículos que tenemos hoy en día, con las mismas formas de estrategias de enseñanza, pensando que son las mismas estrategias de aprendizaje, con los mismos profesores y pensando que los estudiantes todos son los mismos, pues de nada nos va a servir el utilizar las tecnologías o que lleguen o intentar adaptar las tecnologías. Debemos pensar y debe replantearse la manera como la institución está ofreciendo sus programas. Por otro lado, debemos pensar en nuevas formas o estructuras organizacionales. No se trata solamente de adquirir unos software para poder hacer gestión académica o para poder llevar a cabo algunas estrategias en el aula. Lo que hay que hacer es una verdadera transformación de la institución para que sea capaz de acoger, entender y proyectar una estrategia con el uso de las tecnologías, pero completa, no solamente con la adopción de softwares. Entonces hablamos ya no de campus físicos, los campus físicos, sino campus virtuales, que ofrecen una alta gama de posibilidades, que nos permiten generar experiencias de aprendizaje diferentes a las que se adquiere cuando estamos en el contexto ortodoxo o tradicional. Yo veo que la llegada de la Cuarta Revolución, el impacto de esa Cuarta Revolución en el sistema educativo, en las instituciones de educación superior, llegó, ojalá, para poder transformar y hablar de verdaderas innovaciones pedagógicas. Pero definitivamente no podemos perder el norte de cuál es el sentido de una institución de educación superior, de cuál es el sentido de una universidad y definitivamente sí es la transformación de las personas para que a partir del ejercicio de una profesión seamos mejores ciudadanos, seamos mejores profesionales, para que no lleguemos al escenario solamente a hacer un oficio y hacerlo bien, sino para que realmente cumplamos un papel en la sociedad y es el papel de transformar, ayudar a transformar la sociedad. Y eso implica que no podemos olvidar la razón de ser del conocimiento al servicio de la verdad,
de los valores y principios como forma de asegurar la supervivencia humana, fundada en la solidaridad y el compromiso social. Y tiene mucho que ver con algo que ya se mencionó y que los mismos empresarios o los empleadores hablan, y es que nosotros, dicen ellos, los empleadores, nosotros recibimos profesionales o recién egresados muy bien formados desde el punto de vista técnico, pero sobre el resto nos hace falta todo. Y entonces tienen problemas con trabajo en equipo, no son capaces los recién egresados de entender la problemática de cada una de las diferentes disciplinas y siempre esperan que el jefe les diga qué hay que hacer, cuando el jefe espera que el recién egresado, como está recién egresado y se supone que de una institución de educación superior que está a la vanguardia del conocimiento, le diga cómo debe transformar sus procesos y sus productos para que cada vez la empresa o el sector sea más competitivo. Entonces, definitivamente, sí, uno de los grandes retos de la institución de educación superior, de las IES, es fortalecer y focalizar todo lo relacionado con las habilidades blandas, que ya fue mencionado. Salido ya unos cuantos temas muy interesantes, como esta idea de la cuarta revolución industrial referente a los cambios laborales y cómo nos planteamos desde la universidad esta visión de los cambios laborales, la importancia del ser, de la formación del ser, del trabajo del ser, de las personas y lo que comentábamos ahora al final, ¿no?, de esta necesidad de las verdaderas, me ha gustado la palabra de verdaderas innovaciones pedagógicas, ¿no?, y el trabajo de las capacidades, de las competencias como el liderazgo, la colaboración, etcétera, ¿no? Todo esto creo que efectivamente nos plantea una serie de retos que nos vienen marcados por la sociedad a una institución que es evidentemente social. Y ahora yo les quería hacer la pregunta de entrar un poco en la visión y el planteamiento más crítico, ¿no?, de este uso de la tecnología, ¿no? Evidentemente la tecnología nos brinda pues, estas oportunidades, muchos retos, pero a la vez también nos plantea ciertas dudas, ciertas incertidumbres sobre el uso que le podamos dar, ¿no? La pregunta, que sé que es compleja, sé que es difícil, pero se trata pues, esto de provocar o de analizar o de tener visiones, sería ¿qué debemos tener en cuenta para usar desde las instituciones educativas de educación superior la tecnología desde una perspectiva ética, ¿no?, con un comportamiento ético, sabiendo que estamos trabajando, como siempre, con personas y que las tecnologías pues, nos plantean a veces un acceso universal, un uso estadístico y, por lo tanto, diríamos, marcar unos perfiles a las personas. Entonces, ¿cómo nos tenemos que aproximar a esto desde una perspectiva ética y pedagógica también? Ahora decíamos que empezamos en otra ronda, por lo tanto, doctora Osorio, por favor. Muy bien. Efectivamente, es una pregunta muy interesante y retadora y creo que el contexto lo da la primera pregunta y es ese contexto social que nos enmarca. Yo creo que el tema de lo ético debe estar siempre presente en la formación integral del ser humano y con sentido de urgencia en este contexto que acabamos de describir, donde nos cruza la posibilidad de tener datos que en algunos momentos sentimos que van más allá de lo natural y obvio, cuando estamos reemplazando ciertas actividades humanas por las tecnologías convergentes y tenemos detrás de eso unos algoritmos que de alguna manera representan posturas y al final se traducen en mecanismos que nos llegan de algún lugar, pero que detrás tienen una cantidad de decisiones que vienen de algún lugar también. Entonces se vuelve muy relevante la pregunta por lo ético, ¿a qué le vamos a dar relevancia? ¿Qué lugar va a ocupar el ser humano en todas estas reflexiones? ¿Cómo nos vamos a cuidar como raza? ¿Cómo vamos a cuidar nuestro planeta? Temas de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a generar bienestar pero sin perder de vista lo esencial? Esa es la urgencia de lo ético. Por otro lado, creo que el libro que hoy nos convoca es muy interesante, los planteamientos que presenta son muy interesantes alrededor de la urgencia también de hablar, y me parece muy provocador, reiniciando la universidad, como cuando uno apaga el computador y lo quiere reiniciar porque vamos a empezar otra vez. Y
el subtítulo me parece muy sugerente, que es Buscando un modelo de universidad en tiempos digitales. Y creo que esto tiene que ver con la necesidad de buscar esa identidad. Y esa identidad tiene que ver también con darle un sentido a la digitalización de la educación superior. Un sentido profundo, no solamente reaccionar a estos cambios y reaccionar a estas demandas de los contextos laborales, sino un sentido real y profundo a esa transformación para que sea una innovación real, para que el cambio sea una transformación que se pueda alinear con ese entorno. Y quise tomar algunas pistas que nos da el mismo libro para hacer una pequeña reflexión y provocar la lectura también, con las cuales me siento identificada. Uno que me parece muy interesante es hablar más y mejor de aprendizaje. Cuando estamos hablando de innovación y de transformación educativa, no podemos perder de vista el sentido último de todo esto, y es generar aprendizajes, tener la posibilidad de construir con otros, ser conscientes de que esto tiene que ver sobre todo con lo educativo, tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con mediaciones, con currículos, con didácticas, y desde allí ubicar y situar el tema tecnológico, y desde allí, desde el sentido que construyamos, la aproximación ética y responsable que debemos construir. Hablar más y mejor de aprendizaje tiene que ver con situarnos en preguntas esenciales, y hay una que sugiere mucho la primera pregunta, y es, dado todo este movimiento tecnológico y esa fuerza que no es la única, porque también están los movimientos culturales, políticos, que nos cruzan permanentemente. Entonces, ¿qué significa aprender cuando las posibilidades de acumular información transformada en nuestro cerebro ya no es suficiente? ¿Qué significa aprender cuando tenemos tantos dispositivos, redes, conexiones que están ahí como un apoyo para lo que antes solo estaba en nuestra cabeza? Esas preguntas genuinas y auténticas por el aprendizaje, por la epistemología, cómo se construye el conocimiento en las distintas áreas, se vuelve urgente. Entonces sí, hay que hablar más y mejor de aprendizaje. Y también me gustó una idea que encontré en el libro muy provocadora, y es que finalmente cuando hablamos de educación hay que hablar de aprendizaje, pero no solo, porque con lo que aprendemos hacemos cosas, con lo que aprendemos socializamos, subjetivamos y cualificamos. Entonces, además de generar contextos para el aprendizaje, tenemos que ser conscientes de generar esos contextos donde el aprendizaje se aplica y de qué manera y para qué. Me gustó también mucho la idea de hablar de pedagogía, y creo que esto ya ha estado un poco más ilustrado. Simplemente quiero retomar algunas preguntas del libro que me parecen muy interesantes. ¿Cuál es ese conocimiento que se pretende que las personas desarrollen en esas experiencias educativas? ¿Cómo se genera ese conocimiento? ¿Cuáles son los procesos más importantes para promover el aprendizaje en las personas? ¿Qué dinámicas y estrategias? ¿Qué papel desempeñan los otros agentes pedagógicos y bajo qué condiciones? Entonces, definitivamente, el reto tiene que ver con darle un sentido a esa transformación, y aquí quiero, en unos minutos adicionales, creo que me estoy extendiendo, pero contar un poco para aterrizar en cosas más concretas, nuestra propia experiencia en la universidad, cómo estamos abordando este compromiso de la transformación y la innovación como un proceso de transformación ante todo cultural, de profesores, estudiantes, y transformación de currículos, recursos, experiencias de aprendizaje, en las que justamente entendemos que ese motor de transformación, como lo estamos trabajando en la universidad, es el profesor que está revisando sus concepciones, sus prácticas, que se pone en sintonía con esos contextos sociales de los que estamos hablando, toma conciencia de lo que ocurre en el aula y empieza a transformar esa práctica y esos ambientes de aprendizaje cotidianos, permanentes, para que desde allí estemos generando el cambio. Lo que ocurre en el aula es trascendental, aulas entendidas en un concepto amplio, físicas, virtuales, híbridas, ese encuentro en el acto educativo entre estudiantes, profesores, conocimiento, comunidad, redes, de qué manera se aborda, qué lugar tiene el individuo, cómo reconocemos la diversidad, cómo se construye desde esa diversidad, cómo pasamos de la exposición a la construcción, a vernos a través de comunidades de enseñanza, aprendizaje y sobre todo de práctica. ¿Cómo podemos construir con el otro y reconocer al otro en esa hibridación cultural natural con este mundo globalizado? Y en esas búsquedas la tecnología se vuelve un posibilitador enorme
para distintos propósitos que también se ilustran muy bien en el libro. Hay una crítica muy interesante también que quiero mencionar para finalizar y tiene que ver con entender el uso de lo que nos ofrece la Cuarta Revolución al servicio de la universidad y el peligro que puede haber allí de una empresarialización de la educación. Es decir, ver la educación como una empresa que reacciona a los datos que se ponen al servicio de ese contexto educativo. Entonces, como tenemos datos de los estudiantes, de los empleadores, de los contextos, empezamos a darle forma a la universidad en respuesta a lo que los datos nos muestran, que no quiere decir que no sea relevante, pero que también existe un riesgo muy alto, y es que perdamos otras dimensiones de análisis que requiere este asunto. Muchas gracias. Como quieran. Gracias. Bueno, miren, yo al leer algunos capítulos del libro y más en este sentido, realmente a mí lo que me inspiró es que el ejercicio también debe empezar por entender cuáles son las posibilidades que da la tecnología y cuáles son las limitantes que tiene la tecnología. Y desde ahí ya el panorama a mí me marca unos escenarios de oportunidades y de riesgos también. Y me hace acordar de volverme hace 20 años cuando llegó el Internet, 25 años cuando llegó el Internet a Colombia, que tuve la oportunidad de estar en un proyecto con el Tecnológico de Monterrey. Y me acuerdo muchísimo cómo debíamos nosotros trabajar y explicarle en ese momento a la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, porque no estaba el CNA, al poco tiempo apareció el Consejo Nacional de Acreditación, de explicarles cómo en el año 95, 96, cuando estaba apareciendo todo esto, que usando la tecnología sí se podía aprender. Y fue muy difícil, y fue extremadamente difícil. Manuel, usted estuvo con nosotros en el momento de la red Mutis, en Uniminuto, y fue tan difícil que en ese momento no pudimos tener la aprobación de una maestría en educación porque por las tecnologías no se podían aprender. Hago referencia a esto porque hoy estamos con muchos mitos y con muchos interrogantes sobre la inteligencia artificial. Y permítanme tomar como referencia al doctor Van Potter, que es uno de los primeros que habló de la bioética, donde él habla que no todo lo que es científicamente posible es éticamente aceptable, y donde nos invita a que hagamos ciencia con conciencia y a hacer tecnología con humanidad. Desde esa óptica, yo creo que en las universidades, en las instituciones de educación superior, tenemos la tarea de darle ese sentido de humanidad a las tecnologías, en ese sentido de pedagogía, el uso con pedagogía a las tecnologías, y entender que nosotros trabajamos desde las tecnologías, con las tecnologías, pero no para las tecnologías, sino para el desarrollo del ser humano. Y desde ahí la lectura que nosotros hacemos es entender que las tecnologías no son el fin. Y yo quiero retomar unas palabras, Adriana, que tú me enseñaste en esta comisión donde estuvimos hablando de tecnologías y donde tú nos decías, es que las tecnologías las tenemos que dejar de ver como un medio, son un ambiente. Y cuando uno ve las tecnologías también en educación, obviamente, que sean un medio y pasan a ser un ambiente, se potencian, tienen mucho poder para poder generar aprendizaje, transmitir conocimiento y que los profesores realmente nos ayuden en una dinámica mucho más asertiva en la formación del ser y tratar de humanizar el uso de la tecnología. Y desde este punto, yo diría también que estas tecnologías nosotros debemos entenderlas como oportunidades, bajar un poco el miedo, el decir que por las tecnologías la sociedad va a perder identidad,
que la globalización y las tecnologías van a bajar las barreras inclusive de los valores. No, yo siento que es una oportunidad tan importante que debemos dedicar mucho tiempo a la reflexión y a entender la cesta para los procesos de aprendizaje. Pero también quiero entrar a hablar muy rápidamente sobre lo que estamos enfrentando con la inteligencia artificial. Se especula, se evidencia, todavía no hay mucha claridad en esto, que con la inteligencia artificial la lógica y la razón pueden perderse. Entonces, como seres humanos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿a nosotros qué nos diferencia los seres humanos de otras cosas? La lógica, la razón, la ética, la estética, digamos que son cosas que están sobre la mesa. Y entonces hay algunas corrientes que dicen que la lógica y la razón ya no va a ser del ser humano y que entonces el ser humano se tiene que redefinir, que se va a diferenciar del resto de las cosas, de los animales, de los objetos. Y yo personalmente creo que no es tan apocalíptico, porque realmente si nosotros, insisto, desde la educación, y no solamente desde la educación superior, sino también desde la básica, media y primaria, entramos a darle un sentido de oportunidad a las tecnologías para ser mejores, para contribuir de una manera mucho más asertiva en el desarrollo del ser, el desarrollo de la sociedad, seguro que vamos a tener unos resultados interesantes. La visión mía también es una visión optimista y también comparto el hecho que el tema de la ética es algo que va transversal a cualquier actividad de la vida humana, incluida el uso de la tecnología. Entonces, permítanme, por favor, alejarme un poquito del contexto en el que estamos, pero a lo largo de mi exposición ir haciendo la analogía con el uso de las tecnologías. Y me voy a referir al caso específico de hallazgos de la humanidad que en algún momento nos asustaron, pero que han traído enormes beneficios justamente para la calidad de vida y para la prolongación de la vida como humanos. Por ejemplo, el caso de la clonación. Yo creo que muchos de ustedes, incluido yo, nos empezamos a asustar cuando aparece como hallazgos científicos el hecho de la posibilidad de tener una oveja clonada. Y empieza a hablarse de que serían como los primeros ejercicios para lograr la clonación humana más adelante. Y fue un tema de amplio debate y de amplia discusión, nos asustaba. Otro hallazgo importante en la generación de conocimiento al servicio de la humanidad es el de la codificación del mapa genético humano. Entonces se empiezan a establecer las bases del descubrimiento del código genético y posteriormente del mapa genético, en donde se puede hacer manipulación de la genética de los humanos para diferentes propósitos. Nos asusta, nos asustaba. Lo que quiero decir es que cualquier innovación, y en este caso haciendo la analogía o trayendo o colocándome en este contexto la innovación tecnológica, nos asusta por el uso que se le pueda dar, pero siempre el componente ético debe estar asociado a cualquiera de esas innovaciones y a cualquiera de esos hallazgos para que justamente genere los resultados positivos que la humanidad requiere. Solamente eso, no es más. Lo que hay que hacer es desmitificar, bajar el paradigma, eliminar ese paradigma y empezar o fortalecer algunos patrones de comportamiento en el campo específico del uso de estas innovaciones o tecnologías, de tal forma que vayan adquiriendo una nueva cultura del uso de las innovaciones y las tecnologías en función o en beneficio de la humanidad, en este caso en beneficio del aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor Cantor. Muy bien, pues vayan preparando sus preguntas también, tanto a través de la red como los que están aquí en la sala. Y ahora tenemos tiempo muy breve para una última cuestión y ya empezaríamos el turno de preguntas, que sería, bien, ¿y en Colombia qué? ¿No? Es decir, hemos estado hablando de la cuarta revolución industrial, hemos estado hablando de esta aproximación más crítica, de tener en cuenta la ética, de las oportunidades y los retos, pero ¿cómo ven ustedes la situación en Colombia ante todo esto?
quiere empezar ahora? ¿Sí? Una vez más, quiero que nos ubiquemos en el contexto o el marco de acción que represento en este momento, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Los retos y los desafíos ya algo los estuvimos esbozando cuando estábamos respondiendo a la primera pregunta. Ese sería como lo que deberíamos abordar y, por supuesto, seguir complementando. Entonces, ya lo que habría que hacer en realidad es que las instituciones se deben apropiar y deben efectivamente adoptar ese cambio en el uso de las tecnologías para mejorar sus procesos, sus estrategias pedagógicas y hablar de verdadera innovación. Y cuando empiezan a hacer esas adopciones y esos cambios, pues deben incorporar, ya se mencionó, a los profesores. No puede ser el mismo profesor análogo o el profesor tradicional. Ahí debe haber transformaciones, debe haber acompañamiento y la verdad no nos imaginamos cómo pueden haber esas transformaciones cuando se hacen contrataciones catedráticas, por ejemplo, cuando no se hacen esas grandes apuestas de las instituciones en el acompañamiento y la transformación para que el profesor asuma esos nuevos roles. También debe haber acompañamiento en el marco de aprendizaje de los estudiantes. También debe haber acompañamiento en las estructuras, ya lo mencionamos, y las instituciones lo vienen haciendo, algunas ya lo vienen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en este caso el Consejo Nacional de Acreditación? Y de pronto soy atrevido al hablar de lo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional, y es empezar a actualizar la norma de tal forma que permita recoger esos cambios, esas prácticas y que se reconocen unos indicadores indicadores de las condiciones de calidad de las instituciones, tanto en registro calificado como en procesos de acreditación. Porque puede ocurrir que las instituciones hagan todas sus transformaciones, hagan las evoluciones en el proceso de adopción de las nuevas tecnologías, pero el marco normativo no lo reconoce, y en los procesos de evaluación, entonces ahí tendríamos problemas. Pero efectivamente en este momento se vienen haciendo unas verdaderas, creo yo, actualizaciones en el marco normativo que reconoce esas nuevas prácticas, esas adopciones, esas transformaciones que vienen haciendo las instituciones y que permite o impulsa, promueve que otras instituciones lo sigan haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que en este momento podría estar diciendo yo que ocurre en Colombia desde este escenario. Bueno, muy bien. Yo creo que las ideas que discutimos y compartimos a las dos primeras preguntas pues tienen todo que ver con Colombia. Lo que ocurre es que en Latinoamérica quizás el contexto cultural lo hace un poco diferente, ocurre a distintas velocidades, pero pues aquí estamos viviendo estos contextos en los que también empezamos a sentir la presencia de la cuarta revolución industrial y estamos lidiando en nuestras instituciones con procesos de transformación y de innovación para dar respuesta a esos retos que está afrontando la educación superior. Estamos sintiendo ya en nuestras universidades que los empleadores y los estudiantes están mirando de otra manera el contexto de la educación superior. Por ejemplo, la promesa de valor de la educación superior en este momento se cuestiona. Los empleadores no siempre sienten que el estudiante que reciben es el que necesitan y los estudiantes no sienten que lo que tienen al final del proceso educativo les permite sobrevivir en ese entorno en el que están inmersos. Eso nos debe retar enormemente. También en Colombia, como en el resto del mundo, estamos viviendo unos cambios demográficos muy grandes. Hay menos jóvenes en el resto del mundo y en Colombia también. Y eso pues nos sacude. Y los que están llegando son diferentes. Pero por otro lado quiero poner el ojo en un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que sigue siendo una agenda pendiente, porque por otro lado decimos que la educación es la posibilidad justamente de que las culturas, los pueblos se transformen y podamos aportar a este mundo en todas las dimensiones que lo hemos mencionado. Pero de 100 estudiantes en Colombia, 56 terminan la educación secundaria. La tasa de cobertura de la educación superior en Colombia es del 52%,
o sea que 29 ingresan a la educación superior. Y la tasa de deserción en Colombia es del 42%, o sea que terminan 17. Yo diría que el reto más grande son esos estudiantes, de esos 100, solo 17 están terminando. ¿Qué pasó con el resto? ¿Cómo vamos a tomar esas agendas colectivamente y en colaboración para generar mayores posibilidades de acceso y permanencia a la educación superior? Reconociendo que en el juego hay múltiples actores y hay actores emergentes muy interesantes también que hay que reconocer, que están flexibilizando y modularizando la educación. Las credenciales están aquí, los certificados, generar competencias rápidas, a bajo costo, hace parte del juego. ¿Eso qué significa y cómo las universidades entienden esos retos que están allí? ¿Cómo la universidad se flexibiliza? ¿Cómo entendemos que los ritmos y cambios que se están dando en lo social nos deben tocar? ¿Cómo reconocemos a nuestros estudiantes como estudiantes a lo largo de su vida con los que podemos interactuar? Porque van a tener necesidad de actualizarse permanentemente y de qué manera la universidad se vuelve ese escenario que les da las herramientas para seguir siendo muy activos. Entonces, creo que en Colombia debemos reconocer la necesidad de integrarnos, de tener unas agendas colectivas y de país alrededor de mejorar el acceso, permanencia y definitivamente la calidad. Y la calidad entendida en este contexto de hoy. Tenemos que salvar esa brecha de manera muy rápida, porque también esa posibilidad nos la da la tecnología, para ponernos en tiempo presente, alinearnos con los órdenes mundiales y poder aportar a nuestro contexto social colombiano de la manera que se requiere. Bueno, yo quisiera empezar esta respuesta con parte de lo que acaba de decir Adriana en términos de la tasa de tránsito entre el bachillerato y la educación superior y la deserción. Quiero darles un dato que es muy importante acceso y es muy importante retención, pero está pasando un fenómeno y es que los muchachos no quieren venir al sistema. Si miramos la cobertura total en Colombia se ha mantenido en los últimos años, en los 2 últimos años no ha crecido el ritmo que ha crecido en los 5 años anteriores, pero si miramos los datos de cuántos estudiantes entraron al primer semestre, entre el 2016 y el 2017 entraron menos 50.000, o sea, no entraron al sistema 50.000 estudiantes. Y cuando yo miro las estadísticas de la matrícula del primer semestre, entre el 2017 y el 2018 hay menos 110.000 estudiantes. ¿Qué está pasando? Claro, la cobertura se mantiene porque hay mayor retención, pero la base del primer semestre está disminuyendo. Eso va a tener un efecto muy grande en menos de 2 años. Pero cuando yo hoy miro las estadísticas de cuántos están egresando del bachillerato, se ha mantenido 450, 460.000 estudiantes. Y todavía la población en Colombia entre los 17 y los 21 años está cerca de 4.300.000, 4.500.000. Este fenómeno, más el cambio de la población demográfica en poco tiempo, mi pregunta es, ¿quién va a venir a la universidad? Entonces los retos es tener el concepto de la formación a lo largo de la vida y hacer una transformación importante. Pero también entonces ahí vienen muchos retos más, entonces tenemos que pensar diferentes y ya tenemos que ser, las instituciones tenemos que ser creativas, ya no podemos seguir pensando que las estructuras, discúlpenme el término, a veces paquidérmicas que tenemos en las instituciones van a seguir funcionando, no. Si seguimos en ese esquema, no va a venir nadie a las aulas. Eso con respecto, digamos, a lo que es la población, pero hay un tema que creo que debemos trabajar muy fuertemente y es, estas generaciones administran su aprendizaje, ellos deciden qué aprender, deciden en qué momento la obsolescencia de lo que conocen lo desaprenden y aprenden nuevamente. Entonces yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer en las universidades son totalmente diferentes. Es preguntarnos qué es lo que no hay en la red que podría aprender y qué es lo que yo realmente le puedo generar como experiencia en su aprendizaje al estudiante.
Y aquí permítanme hacer referencia al expresidente José Mujica, que algún día escuchándolo en sus intervenciones, que por cierto me gusta oírlo, el señor decía que con toda esta cantidad de información y de conocimiento que había, que ya se había democratizado, el tema no eran las respuestas, que las respuestas estaban, que lo que debíamos trabajar era aprender a hacernos las preguntas. Y yo creo que ahí hay un cambio fundamental en lo que estamos haciendo las universidades, es enseñarle a los muchachos que se hagan las preguntas estratégicas y necesarias para que tengan unas respuestas mucho más pertinentes, asertivas y que los ayuden a jalonar sus procesos de desarrollo integral. Dejo hasta ahí la reflexión. Todos, creo que al menos a mí se me han ocurrido muchas preguntas, muchas cuestiones, tendríamos mucho tiempo para compartir, pero ahora creo que es el momento también de que desde tanto las personas que están a través de la red como los que están aquí en la sala, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo agradecería que, creo que tenemos micrófonos aquí en la sala para que también lo puedan escuchar las personas que están fuera, si no pasamos uno de los nuestros, para que se presente, simplemente para saber pues, de dónde viene y que haya brevedad en la pregunta para que también podamos dar tiempo a respuestas de los panelistas. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez, vengo de la Universidad de La Sabana. Agradezco mucho esta invitación y agradezco mucho a los panelistas, creo que han dado una información muy interesante. Como lo dice nuestro rector, yo creo que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época en realidad. Y eso propone unos ejercicios muy importantes que a nivel universitario y especialmente las instituciones educativas y en las instituciones de educación superior, pues es difícil de apropiar por una simple razón, y es que generamos inercias culturales, dado que el modelo de operación de una universidad, pues digamos que hasta la fecha ha sido exitoso. Entonces, evidentemente, cuando vienen estos cambios, pensar diferente cuesta mucho. Yo tengo un par de preguntas para los panelistas y es, ya hemos hablado y yo creo que todos estamos de acuerdo en el contexto y en lo que nos, digamos, no sé, en el entorno de lo que está pasando con la educación. Y creo que todos sabemos que tenemos que hacer unos cambios, pero principalmente cuando uno enfrenta estos cambios y en la universidad estamos haciendo muchas cosas de ese estilo, uno sí se encuentra con una serie de barreras que no es posible que el cambio se habilite rápidamente. Y las dos barreras principales es la última, que es el gobierno, el Estado, digamos, el ministerio y pues también el CNA y todas las métricas que hay de medición de la calidad de un modelo antiguo, digámoslo así, ¿verdad? Y pensando en un modelo nuevo, entonces la pregunta es, ¿cuáles serían esos cambios que el gobierno debería motivar? Si los debería motivar el gobierno o si la presión de las universidades deberían llevar hacia eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, dado que se crea el nuevo Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que también da un vuelco total a la forma en la que se investiga en el país y que busca hacer investigación a través de proyectos, pues evidentemente las universidades tendríamos que asegurar el aprendizaje en la construcción de proyectos. Y evidentemente eso pone en tela de juicio un poco el tema de la clase magistral, que es un poco la discusión. Pero mi pregunta siguiente es para los panelistas, ¿y cuál es el papel entonces de la educación básica primaria y media? Porque lo que sí está pasando es que hay rompimientos en el eslabón. Si yo estoy educando a los muchachos de la educación de la sociedad del conocimiento hoy día y estoy educándolos con un modelo que no es, y fuera de eso no hago nada en los colegios, pues evidentemente en la universidad vamos a tener un reto un gap muy importante allí para poder mapear o hacerle cambio mental a sus estudiantes de cara a que puedan enfrentar estos nuevos retos. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Si queréis responder brevemente, que la primera es más dirigida al doctor Cantor. Sí. Efectivamente, gracias, Carlos. Tiene razón en el sentido de que hasta hace poco tiempo, o por lo menos todavía está vigente, una serie de lineamientos para la acreditación de programas que fue construido hace bastante tiempo con la mejor intención y ha dado algún resultado en el mejoramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país, pero
finalmente a lo largo del tiempo se quedó corto frente a otras estrategias. Específicamente estos lineamientos han reconocido la alta calidad de programas que se ofertan bajo la modalidad presencial. Pero a lo largo del desarrollo de este periodo de tiempo, durante 25 años aproximadamente o más, pues han aparecido o han estado presentes otras modalidades como la oferta virtual, la oferta a distancia. Hoy en día ya se habla de la oferta dual y también se habla del blended, que quedó en la norma, y sus combinaciones. Entonces, cuando las instituciones en ese proceso de innovación pedagógica, cuando las instituciones en ese proceso de pertinencia y de impacto quieren ofrecer programas bajo otras modalidades que no son las presenciales y quizás lo hacen bien por el hecho de estar utilizando una métrica que está montada sobre la presencialidad, pues entonces queda difícil reconocer en la evaluación externa la alta calidad que pueda tener. Entendiendo eso, desde el año 2017 y particularmente en el año 2018, específicamente el Consejo Nacional de Acreditación salió a dar no digo un giro, no, una gira, bueno, y de hecho un giro, hizo un giro, e hizo una gira por todo el país y habló con la mayor cantidad de actores posibles de las diferentes instituciones de educación superior que ofertan educación virtual, a distancia, blended, etc. Y entendimos que hay unos elementos muy particulares de esas modalidades y que no estaban contemplados en estos lineamientos y nos lleva a replantear no digo el modelo, sino los lineamientos que reconocen esa alta calidad. Y hoy en día esas particularidades hacen parte, una parte de ellas hacen parte de la nueva normativa en registro calificado, que es el decreto 1330, que se expidió hace poco, y la otra parte hace parte de un proyecto de lineamiento que en este momento se encuentra en estudio por el CESU, que sería el que regirá para la acreditación de programas en todo el país y contempla esas particularidades de las diferentes ofertas. Entonces, para cerrar, sí tienes razón, eso ha pasado, pero para aclarar, se ha entendido que eso ha faltado y tercero, se ha incluido en la nueva norma con el fin de reconocer esa alta calidad que sí existe en algunos programas, en algunas instituciones y de promover con esos elementos particulares de esa nueva oferta de modalidad la educación superior de otras instituciones que van en proceso. Muy interesante tu pregunta. Yo uniéndome a las palabras del doctor Cantor, yo creo que esta es una reacción que debemos tener las instituciones de presión, seguir. El resultado del 1330 en gran parte es una presión de lo que pasó y de lo que hemos venido viviendo en el sector, pero hay una salida muy interesante que viene en el 1330 y es el concepto de resultados de aprendizaje. Yo creo que ahí hay un camino en el hecho de que cuando se habla de resultados de aprendizaje, nosotros sí debemos pensar en un escenario diferente y es realmente cómo la labor que nosotros hacemos en las instituciones está aportando valor, está agregando valor en la formación del estudiante. Y lo tengo que unir con la segunda pregunta tuya en términos de ¿y qué va a pasar con la básica y la media? Yo creo que ahí hay un reto que no sé cómo se va a cambiar. Pero lo que sí tengo claridad meridiana es que en las instituciones de educación superior no podemos seguir diciendo que como llegan con una deficiencia grande en competencias, nosotros no podemos hacer nada en la superior. Y por eso, si nosotros entendemos qué es el concepto de valor agregado, qué es lo que aportamos en los aprendizajes de los estudiantes en la superior, nosotros podemos ir teniendo un panorama realmente de la efectividad y de la calidad académica. Este concepto de valor agregado no es nuevo, existe hace muchos años. De hecho, el IFEX
publica los resultados de los valores agregados que hacemos las instituciones, que es una proyección entre el resultado del Saber 11. Con ese resultado se hace una proyección, porque hay una correlación directa que entre los resultados del Saber 11 y Saber Pro hay una correlación muy directa entre estos dos resultados, y entonces el valor agregado, ¿qué hace? El valor agregado dice, este estudiante que tiene este resultado de Saber 11, en estas condiciones podría tener este Saber Pro, y se deja ahí. ¿Cómo se compara después? Con el resultado real del Saber Pro, y ahí se define el valor agregado. ¿Qué se ha encontrado? Que hay muchas instituciones muy buenas de este país, reconocidas nacional e internacionalmente, que no agregan mucho valor, porque seleccionan los mejores y sacan los mejores. Y el efecto real para que haya esta articulación es aquellas instituciones que no reciben los tan buenos Saber 11, pero que logran medir cuál es el valor que agrega, y muchas veces el gap es casi doble o triple de lo que hacen las que seleccionan los mejores. ¿Ok? Entonces, el reto es muy interesante, la respuesta es tenemos que seguir presionando, y hay otro tema que viene en el 1330, discúlpenme que haga alusión del 1330, estuve muy en la construcción del 1330, pero sé que va a ser muy importante para tu pregunta, y es que en el sistema se estaban negando programas porque no tenían los nombres tradicionales que se tenían en el sistema, en el SNIES. Entonces, nadie podía innovar con nombres porque se negaban. Ahí hay una compuerta muy interesante también para salir de esta transformación, contribuir a la transformación, y es que las instituciones ya podemos referenciar, justificar, exactamente está en la justificación, nombres de programas profesionales, técnicos o tecnológicos diferentes, que no estén en el SNIES y que podamos sustentarlos con referentes nacionales e internacionales. Pero además voy a decir algo que es un tema muy sensible en la educación superior y que ya hemos tenido intentos de gobiernos y que no ha progresado, y es no olvidemos los marcos nacionales de cualificación. No olvidemos el SNET, que fue muy criticado, el Sistema de Educación Nacional de Educación Terciaria, que no fue aceptado, pero ahí personalmente creo que hay una oportunidad grandísima para hacer la universidad de la formación a lo largo de la vida, es decir, la formación de todos. ¿Me disculpas? Un minutico. Es que todo esto que se ha hecho es muy importante, pero se pierde, puede haber un marco normativo actualizado que permite todo lo que ya hemos dicho, puede existir el valor agregado, pueden estar definidos los resultados de aprendizaje, pero yo quiero hacer énfasis muy particularmente con letras mayúsculas, el negrito y subrayado, con comillas, es en los profesores. Definitivamente todo lo que hemos dicho y el uso adecuado de las tecnologías se pierde si no tenemos la calidad de profesores que genere ese proceso de transformación, que utilice esas estrategias, esas tecnologías y por supuesto que todo se enmarque en esta nueva norma. La calidad del profesor es supremamente fundamental. Entonces, poco para responder lo de la básica, la media e inclusive la superior. De nada sirve todo lo que se esté haciendo en la medida que no estén los profesores capacitados liderando esos procesos de transformación. Muy bien, había otra pregunta. Usted quería, adelante. Buenas noches, yo soy ingeniero agrónomo, soy del comité directivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos y quise asistir porque estamos muy preocupados en el congreso que se va a realizar en Santa Marta en noviembre. Hay un foro exclusivamente sobre el pensum en ciencias agrarias y van a asistir la mayoría o los representantes de la mayoría de las ingenierías agronómicas y agronómicas, ingenierías agronómicas y agrónomas, porque hay las dos. Y nos llama la atención que la EAFIT de Medellín fue invitada porque inició
en este segundo semestre la profesión de ingeniero agrónomo con énfasis en la inteligencia artificial. O sea que el resto de facultades del país, que no están metidas o actualizadas en este tema, van a quedar rezagadas, digo yo, porque si se nos hay 20 y pico de facultades que tienen un pensum que no hace mucho énfasis en la inteligencia artificial, y nosotros para poder competir en los mercados tenemos que tener una agricultura de precisión que se apoya precisamente en la parte de la inteligencia artificial. Por eso estoy asistiendo a este evento. Mis preguntas son: ¿la universidad va a enseñar apoyada solamente en la cuarta revolución industrial en forma virtual o va a apoyarse también en la parte humana? ¿Nos puede pasar o nos puede avasallar la inteligencia artificial y dependeremos de ella, según dice Stephen Hawking en su último libro? Yo hice una especialización en educación virtual semipresencial con la UNAP, y mi pregunta es: ¿la educación virtual nos hace más responsables en el aprendizaje? Y la última pregunta que me preocupa mucho es que haya disminuido el ingreso en más de 50.000 estudiantes a las universidades. Mi pregunta es: ¿esa disminución es porque las universidades públicas no tienen la capacidad de recibirlos o porque los precios de ingreso a las universidades privadas son muy altos? Gracias. Brevemente. Sí, porque solo referirme a la primera pregunta que nos plantea Joseph, que en el marco general de este conversatorio. Yo sé que los tres hablamos de la importancia de no olvidar el eje central de la institución de educación superior, de las universidades. Se habló mucho del humanismo, de la importancia de las habilidades, del ponerse en contexto, y yo particularmente dije no olvidar la razón de ser del conocimiento al servicio de la verdad, de los valores y principios como forma de asegurar la supervivencia humana fundada en la solidaridad y el compromiso social. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Sí? Sí, justamente quería también como volver sobre algunas ideas que ya se presentaron en el panel, que justamente también llaman la atención frente a que no debemos correr ese riesgo de reducir el asunto de la educación superior y cómo afrontar esto que está ocurriendo ahorita, como lo que propone el profesor, y es que se debe centrar en atender las urgencias de la cuarta revolución industrial. Esto lo vamos a sentir de muy diversas formas, y usted acaba de describir una muy clara. Ante un programa que hace una declaración explícita de que está generando capacidades y se conecta con la inteligencia artificial, ¿qué pensar y qué significa esto para los otros programas en términos de retos? Yo creo que sí vamos a tener que ver todos con estos temas, y creo que es muy relevante que los estudiemos y los entendamos con suficiente criterio, con suficiente sospecha, pero también tomando riesgos y generando posibilidades de cambio. Definitivamente no podemos hacer como si eso no estuviera, y yo creo que sí los profesionales que tengan competencias y capacidad para lidiar con los retos y con lo que implica la cuarta revolución industrial van a tener una ventaja competitiva. Sin embargo, la formación incluye muchísimo más, que fue todo lo que hablamos aquí. Entonces, hablamos incluso de cosas centrales, el tema de lo ético, la capacidad de trabajar en equipo, y sobre todo, pues ya viene suponiendo y como premisa la capacidad técnica y disciplinar indudable. Luego, el ser humano que hay detrás de esa capacidad técnica, qué calidad tiene, qué ser humano es. Y otro, reconocer que tenemos unos contextos laborales, una necesidad de actualizar las profesiones, y hay que asumirlo a distintos ritmos seguramente, y aquí tiene mucho sentido las alianzas y colaboración para poder avanzar en esas comprensiones.
¿Qué implica la educación virtual? Cuando hablaba de si son más responsables, definitivamente cuando estamos generando capacidad para aprender y nos responsabilizamos del aprendizaje y somos agentes del propio proceso, que sería lo ideal, pues estamos generando responsabilidad de quien aprende para que tome decisiones que fortalezcan su proceso de aprendizaje. La mediación pedagógica y la didáctica y la creación de los ambientes de aprendizaje son la apuesta porque uno puede aprender en un ambiente y unas condiciones mediadas por otros, que son los profesores, los currículos, los entornos educativos. Qué interesante que entendamos que eso no significa que se pierda el individuo en la capacidad de gestionar su proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre con la educación virtual? Que nos pone ante un reto muy diferente al cotidiano, porque ya no nos estamos encontrando en el día a día, porque desaparece el aula física, porque no tenemos la hora de encuentro como el físico en el que nos sintonizamos y creemos que ahí ya está ocurriendo lo que tiene que ocurrir alrededor del aprendizaje. La educación mediada con tecnología, virtual o blended, nos pone frente al reto de reconocer distintos entornos donde el aprendizaje ocurre, distintos momentos y formas, lo individual, lo grupal, momentos síncronos, asíncronos, y entonces cómo se construyen esos ambientes de aprendizaje que suponen el compromiso de quien aprende y la conciencia de quien aprende. Pero eso no es exclusivo, no debería ser exclusivo de estos entornos. Creo que también lo que hay detrás de todo lo que hemos hablado hoy es la necesidad de generar capacidad para aprender, y generar capacidad para aprender nos tiene que volver más responsables con nuestro propio proceso de aprendizaje, y eso hay que asumirlo en todas las formas de educación y en todas las formas de aprendizaje. Yo quisiera darle unos datos del análisis que he hecho de toda la matrícula en los últimos 5 años, pero específicamente el análisis de la matrícula 2016-17 y 17-18. Le quiero decir 2 temas importantes. Hay universidades públicas que no llenaron los cupos de los primeros semestres. ¿Por qué? Porque en alguna, sobre todo voy a hablar de la Universidad de Antioquia, que fue la que más me impactó, los estudiantes que presentan el examen disminuyeron considerablemente, casi un 20% de lo que siempre se presentan. Y de los que se presentaron no cumplieron los requisitos que tiene la Universidad de Antioquia para entrar al primer semestre. Entonces hay cerca de 1.200 estudiantes que no pudieron entrar al primer semestre porque no había estudiantes que cumplieran los requisitos para entrar. Ese es un dato. No todas las universidades públicas cumplieron la meta o los cupos que tienen permitidos por el ministerio para primer semestre. Y hay un fenómeno que se está viendo en los periódicos en este momento, universidades públicas promocionando sus programas. Hay muchos muchachos que no quieren ir al sistema. En Medellín abrieron una convocatoria para 3.500 becas para que se inscribieran estudiantes de Medellín a las instituciones con becas del 100%. Quedaron cerca de 3.000 cupos porque no se presentaron. Y hay otro fenómeno, otro dato que les quiero dar, el ICETEX este semestre no pudo colocar 18.000 créditos que tenía disponibles, con toda la problemática del ICETEX, pero nunca se había visto que quedaran recursos sin asignarse, porque realmente no hubo solicitudes de personas para cubrir todos los cupos que tenía el ICETEX. Entonces hay un fenómeno, no hay estudios concluyentes, pero aquí hay un fenómeno que desde mi óptica y desde lo que he venido estudiando, los muchachos cada vez están haciendo una rebeldía, no quieren ir 4 o 5 años a la universidad, sino quieren aprender cosas cortas, irse al mundo laboral, venir e ir aprendiendo, y esto tiene que ver con que ellos administran su propio aprendizaje. Te paso la pregunta, pero permíteme, es que no puedo estar. Sé que esto es muy feo que un moderador intervenga, pero quiero decir 2 cosas. Una, alguien debería estudiar esto, porque es muy raro. Entonces creo que, y lo digo como extranjero, ¿no?, pero pienso que, y humildemente, se debería analizar qué es lo que está sucediendo, porque la realidad es una, pero yo he preguntado a más de una persona, incluso en el ministerio, ¿y esto por qué? Y nadie me sabe decir por qué. Entonces yo creo que este es un tema importante a estudiar. 2, el título que usted ha dado de la Universidad de Yafit, ese es el típico programa que está viniendo en todas partes del mundo. Es decir, los programas más raros que uno se puede imaginar mezclando disciplinas.
Hace años ya que hay programas de temas, por ejemplo, de geolocalización, en los cuales se mezclan disciplinas, de videojuegos en los cuales se mezclan disciplinas, o temas de neurociencias mezclados con economía. Eso es lo que viene y eso es lo que vosotros decíais de apertura, etcétera, etcétera. Y tres, y última cosa, el futuro, no, la realidad hoy y el futuro inmediato y el siguiente es la educación híbrida. Es lo que ya está, es lo que está, es decir, ya no existe la educación presencial. ¿En qué universidad existe una universidad presencial? En ninguna. Entonces, ya estamos en educación híbrida. Pero perdonad, no es que no me podía aguantar de decir estas cosas. Creo que tú tienes el micrófono y después Sí. Manuel. Buenas noches, ¿se oye? ¿Se alcanza a escuchar? Os pediría brevedad porque tendríamos que haber terminado a las 7, pero bueno, si terminamos unos 10 minutos más tarde creo que no pasa Vale, nada. brevemente haré dos preguntas muy sencillas. En primer lugar, mi nombre es Marcela Guido, egresada de la Maestría de Gestión Cultural de la UOC. Mis dos preguntas están dirigidas. Uno, pues relacionado con la etapa de formación, generación de conocimientos aplicados, toda la etapa pues del estudiante en cada institución, y la segunda más enfocada a lo que sucede posterior a que ya has estudiado en una universidad como esta o como cualquier otra que está dentro del sistema de educación a distancia o virtual. Mi primera pregunta es, ¿cómo creen ustedes que desde la academia, a través del uso de la tecnología, a través de los sistemas de formación tecnológicos, el estudiante en realidad pueda desarrollar o generar habilidades blandas, que era uno de los temas que pues, se mencionaba durante el panel, haciendo efectivas estas habilidades en procesos no solo de estudio, sino posteriores, ya en el ejercicio profesional? Esa es la primera. Y la segunda es, he tenido la oportunidad de ver en mi caso y en el caso de otras personas que conozco, que a veces no es sencillo que las empresas entiendan el valor que tiene un egresado de un programa virtual o a distancia, valores como los que ya se mencionaron durante el panel respecto a la responsabilidad, respecto a la capacidad de generar unos propios hábitos de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Gracias. Para agilizar, si me permites, creo que iría bien que tú hicieras también la pregunta, Manuel. Pues hacemos las tres preguntas y las contestamos también, o sea, ok. Manuel y después usted. Gracias por la invitación. El tema es de tal complejidad que ¿Perdón? el tema es tan interesante, tan del momento, que Redúnete debería abrirlo para todo el año, es decir, para todo lo que venga. Es un debate nacional. Todo el mundo está pensando en eso y nadie lo tenemos claro. Y solamente quiero mencionar algunas cosas, a ver qué opinan. ¿No hay una especulación exagerada con las nuevas tecnologías emergentes? ¿No hay detrás un mercadeo que nos quiere convencer que nos van a reemplazar los robots? ¿Cómo es que Oppenheimer dice, sálvese quien pueda? De pronto el profesor va a ser un robot que tiene una característica muy buena, que no tiene mal genio, ¿no? Y esas cosas están dando CNN. Es decir, creo que la universidad debería plantarse, ¿qué pensamos, no? ¿Habrá exageración? Entonces opinemos sobre eso. Segundo, transformar a los profesores es un cambio de época. Eso que dijo el profesor es perfecto, es un cambio de época. Transformar a los actuales a nosotros es muy difícil, son los niños. La revolución industrial la van a vivir son los niños, ¿sí? Los niños. Y hay temas que Colombia está haciendo, pero también ¿qué opinan? El tema STEM, robótica para niños. En Estados Unidos, política pública, pensamiento computacional. Nosotros en el parque, yo me presenté, Manuel Dávila, de Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, director de Ciencias y Tecnologías para la Vida, que no dije quién era. Tenemos ya impactando más de 20.000 niños en 200 colegios. Y hay que ver esos niños cómo son los que van a transformarse. Y creo que la universidad está un poco alejada del tema colegios. Y la ética que la han mencionado, hay que seguirla mencionando. Vamos a sacar una revista en la CIS, que el profe Joseph ha estado, Ética Digital, ¿cierto? Y vamos a iniciar la ética digital en el sentido de cómo creo que es un tema que debemos debatir. Entonces, todo esto que son como opiniones, pues súmenle a preguntas, o sea, ¿qué opinan de todo lo que estamos diciendo? La humanización de la educación para mí empieza porque todo el mundo tenga los mismos derechos, y eso en educación y menos en nuestro país no lo estamos viendo. Si no hay igualdad,
si no hay equidad, si no hay para todos, pues van a seguir los mismos, un grupito, una élite muy limitada que tenga derechos a poder, perdón, derechos todos los tenemos, pero muy poquita los que tengan la capacidad de lograrlo. La educación virtual y todas estas tecnologías de las que hemos venido hablando tan lindamente, que dice uno, no, que eso es la maravilla, porque si lo logramos y se llega a ver algún día, eso sería maravilloso. Vuelvo y digo, si todos los estudiantes no tienen los mismos derechos de acceder, la educación virtual se supone que debe bajar los costos. Hoy me decía un alumno, ¿cómo es posible que quiero hacer un curso por internet y resulta que vale una millonada que difícilmente alguien accede a ellos, o tiene que ser, bueno, entonces, ¿toda la tecnología para qué? ¿Para qué si no la podemos aplicar para que toda la ciudadanía tenga derecho? Y no solamente hemos tomado el problema solamente desde el punto de vista de las universidades, pero es que hay un origen, hay una primaria, hay una cultura. Eso tiene que venir no cuando llegamos a apagar los incendios en los primeros semestres con los alumnos tan mal preparados, porque eso es aquí lo están corroborando ustedes, también lo han dicho. Entonces, hay que empezar porque la educación no sea un negocio. Muchísimas sino gracias. un derecho. Muchas gracias. Hacemos una respuesta en común de esto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que nos vamos a repartir de manera natural, como vayan surgiendo las respuestas. Me parece muy interesante la pregunta por el desarrollo de competencias esenciales. Tuvimos una conferencia hace poco de Trevor Moore que nos decía no deberían llamarse blandas sino esenciales, para empezar a reconocer que deben estar muy presentes en la formación de nuestros estudiantes. En la universidad, para mencionar un caso concreto, hemos entendido el desarrollo de estas competencias de manera transversal y sobre todo aplicada. Y quiero hacer alusión a dos ejemplos concretos. Tenemos un centro de ética aplicada que lo que hace es acompañar los diseños curriculares en las distintas áreas del conocimiento para abordar desde las distintas profesiones y en las distintas etapas del desarrollo y la formación dilemas éticos y hacerlos parte integral de la formación de todas las disciplinas. O sea, no, el curso de ética aparte no, la ética aquí en el diseño del laboratorio, en la maqueta, en el modelo que tengo que construir, en el puente que tengo que hacer con qué materiales para ser éticamente responsable con el ambiente, el entorno y la sociedad. O sea, muy embebidas, imbricadas con la formación integral. De lo contrario quedan allá en un rincón y no sabremos qué hacer con ellas. También tenemos el Centro de Español. El Centro de Español desarrolla habilidades comunicativas en lectura, escritura y oralidad, que también es aplicado, y los cursos entonces tienen la característica de que son Epsilon, si han tenido este diseño curricular desde la ética aplicada, y son E, si han tenido el componente de escritura que también se asume como parte integral del proceso de escritura universitaria. Entonces, no hay un curso, hay un curso básico de escritura universitaria, hay dos, pero de ahí en adelante el estudiante empieza a encontrarse esto en lo cotidiano y eso implica revisiones curriculares de fondo para que esas cosas esenciales estén declaradas desde los objetivos y competencias y por lo tanto los ambientes de aprendizaje se diseñan para su desarrollo y por lo tanto cuando evaluamos buscamos evidencias y desempeños auténticos de esas competencias y de esas habilidades esenciales. Adelante con otras respuestas. Tu pregunta. Decirte si están exagerando o no, para mí es difícil. Yo, digamos que esas posiciones apocalípticas que a veces se toman en los entornos, soy enemiga de eso. Yo creo que me tengo que referir a una respuesta que di.
si somos conscientes de cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades que da la tecnología, podemos estar mucho más sosegados y mucho más tranquilos a ver cómo enfrentamos esos retos, ¿sí? Ya hay unas evidencias, ya hay unas realidades y no las podemos ocultar. En estos días me reuní hace como 2 meses me reuní con unos decanos de Derecho donde ellos decían, no, es que eso la inteligencia artificial, no, a nosotros no, yo creo que estaban muy convencidos que no. A los 8 días en la revista Dinero salió que este robot o esta inteligencia artificial que estaban aplicando, no me acuerdo en este momento en qué país, estaba haciendo predicción de las sentencias en ese país de las diferentes cortes y que estaban encontrando que las sentencias que se estaban haciendo por inteligencia artificial estaban un 70% de asertivas con respecto a lo que estaba la jurisprudencia. Entonces, aquí yo creo que la invitación más como que entrar en un punto de que estamos exagerando o no es seamos más inteligentes que la inteligencia artificial y entendamos con mucha tranquilidad las posibilidades, las limitantes y sí, insisto, no debemos adaptarnos. En las instituciones de educación superior tenemos que ir un poco adelante para que no nos cojan todos estos cambios y nos den 3 vueltas y nos dejen pues en un estado deplorable. El profesor, yo pienso que ahí está el reto. Es muy complejo porque uno también llega y se encuentra con unos profesores que han tenido una trayectoria, pero que en este país tampoco hemos tenido una fuerza para que ellos hagan su proceso de adaptación digital o de transformación digital y ahí no tengo respuesta, digamos que ese es el gran interrogante. Pero también yo quiero decirles algo, hay realidades que no podemos ocultar, miren, en el 2030 llegan al poder los nativos digitales. Y eso ya no lo podemos parar con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Estos nativos digitales van a estar mandando en este mundo. Y solamente quiero ponerles seguramente ustedes lo vieron en la reunión de las Naciones Unidas, el presidente más joven que ha tenido, creo que fue El Salvador. ¿Qué hizo el señor cuando se paró a hacer su discurso? Una selfie, nunca había pasado en las Naciones Unidas en los no sé cuántos años. Y en los 2 minutos estaban las redes, mejor dicho, locas con lo que había pasado y eso nunca había sido un dirigente político. ¿Quién es? Un nativo digital, 30 años y ya está en el poder, presidente de un país. Entonces yo aquí la invitación que yo hago es que, y desde las instituciones, que es donde mi experiencia en las instituciones de educación superior, no permitamos que lo obvio nos produzca ceguera. Tenemos que tener apertura a lo que está sucediendo, pero también con inteligencia y no dejarnos llevar por unas posiciones apocalípticas porque podemos caer en peores errores de los que podemos estar cometiendo en este momento. Yo me quiero referir a una parte de la pregunta que hizo Marcela, o más que pregunta, creo que era una preocupación en relación con cómo los empleadores a veces rechazan rechazan al egresado que se ha formado a través de un programa virtual, por ejemplo. Y yo creo que esto está relacionado con el tema cultural del cual yo les estuve mencionando al inicio. No existían unos parámetros de medición de la alta calidad de programas virtuales a distancia, etcétera. Y a lo largo de ese ejercicio pienso, creo, no estoy seguro, razón por la cual no me vayan a culpar de lo que voy a decir, es una inferencia, pero creo que a lo largo de este desarrollo se empieza a adquirir como una idea equivocada de lo que es y lo que no es la calidad de la educación superior vía virtual o modalidad virtual. Entonces empieza a generarse un paradigma en de que lo que es presencial es de mejor calidad que lo virtual. Y empieza a coger fuerza y se mantiene y se instaura en el ADN o en nuestra cultura social. Razón por la cual entonces cualquier cosa o cualquier egresado, cualquier proceso que venga de la formación virtual a distancia entonces es rechazado o es pormenorizado. Me di cuenta de eso rápidamente cuando estábamos haciendo la vuelta por el país intentando entender la educación virtual, distancia, etcétera.
y los mismos líderes de esos procesos curriculares nos decían que se sienten así y sinceramente yo no entendía por qué. Y voy a resumirlo de la siguiente manera, no entiendo por qué, si a la larga el egresado de un programa presencial comparado con un egresado de un programa de formación virtual, se supone que ha alcanzado los mismos objetivos de formación que ambos programas se han planteado con estrategias diferentes. No debería existir ninguna diferencia, ninguna, uno. Y dos, cuando programas presenciales, virtuales, distancia y otras combinaciones están amparados bajo el mismo concepto de calidad que ha definido el Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, ¿por qué esas diferencias? No cabe esa posibilidad, pero lo que sucede es que es un tema cultural. Entonces, empezamos a construir o a iniciar el proceso de construcción de esos lineamientos para reconocer la alta calidad de programas virtuales, distancia, etcétera, y lo teníamos, ya próximos a pasar al CESU, hasta que nos dimos cuenta que quizás la estrategia iba a ser equivocada. La logramos plantear en una reunión que hubo en el Ministerio de Educación y dijimos, si sacamos estos criterios o estos lineamientos para acreditar programas de educación virtual a distancia separados de la presencial, estamos quizás contribuyendo a que haya esa brecha y que se fortalezca más ese paradigma. ¿Por qué no? Lo discutimos en el ministerio, ¿por qué no pensar en revolcar todo y considerar, ya que se trata de objetivos de formación iguales, independiente de la estrategia y amparados bajo el mismo concepto de calidad, ¿por qué no construir un lineamiento de acreditación que reconozca la alta calidad de programas académicos? Punto. Se acabó la discusión. Y entonces no existe o no podría existir en adelante, no debe existir ninguna diferenciación de la alta según presencial, virtual, distanciada, porque ambos van por el mismo eje y por la misma métrica prácticamente con sus particularidades. Entonces, eso es un tema cultural de paradigma que se va rompiendo en la medida que la norma vaya contribuyendo a que se acaben esas diferencias que no deberían existir. Porque así como existen programas virtuales, se dice que de baja calidad, que yo digo que no, hay programas presenciales de baja calidad y hay programas virtuales de alta calidad. Entonces, todo queda resuelto con ese proyecto de acreditación, de acuerdo de acreditación que está en discusión. Y también quisiera volver a referirme, tú hablabas de la básica, la media, la educación superior, etcétera, y que los de allá son los que vienen mal preparados, pero pues sí, y estoy de acuerdo que eso hay que pararlo, sí, pero desde el punto de vista de la política pública, lo que hay que hacer es trabajar en dignificar la labor del docente en básica, media y también en superior. Y eso significa reconocerle al profesor el trabajo que hace, darle las condiciones que necesita y por supuesto nombrar profesores que correspondan al nivel que está enseñando. Aquí me quiero referir un poco al informe McKinsey, yo no sé si ustedes lo recuerdan, y el gobierno de Estados Unidos intentando buscar cómo implementar estrategias de calidad en sus universidades, entonces contrata la firma McKinsey que busca, hace un análisis de las diferentes universidades del país y llega a 3 conclusiones. Presidente, solo hay que cumplir estas 3 reglas para que usted pueda tener instituciones de alta calidad. Pero quiero referirme solo a la primera. La primera es docentes, profesores. Usted quiere estudiantes de una alta talla, entonces debe tener profesores de esa talla. Porque si usted coloca profesores de una talla menor, de esa altura serán los estudiantes o sus egresados. Entonces, eso tenemos que trasladarlo para la educación superior no solamente, sino media y la básica. Entonces, ¿cómo es posible? Lo digo por conocimiento de causa, en alguna época por allá atrás estaba en la búsqueda de colegios, no el ejemplo que le estaba hablando antes, sino en otra parecida, recorrí alrededor de 150, 200 colegios para intentar entender por qué los profesores de la educación superior dicen que los estudiantes que vienen de la media
vienen mal preparados. Yo quiero entender eso. Y me fui hasta todos esos colegios. Y ¿qué encontré? Que los profesores, por ejemplo, en básicas, de matemática, física y química, no eran profesores de matemática. Eran recién egresados de ingeniería química, ingeniería física, ingeniería civil, que como se les facilita la matemática, los ponían a dictar matemática. Y pues está equivocado eso, porque no es enseñar algoritmos, es enseñar a pensar o pensamiento matemático. Por eso cuando llegan a la universidad tenemos esas dificultades en los primeros semestres. Laboratorios, resulta que cuando llegaban los estudiantes a los primeros semestres de la universidad, ya con esto cierro, discúlpame Joseph, de la universidad, ellos tenían dificultades en entender el concepto cualquiera que sea de física o de química. ¿Por qué? Porque es que en el colegio o en la educación media, los rectores decían, yo no puedo colocar un laboratorio de física y química porque es que eso me cuesta mucho. Entonces ahí les enseñamos ahí unas cositas o los ponemos a leer el libro. Bueno, ¿y usted por qué no invierte esos recursos? Entonces, porque es que la Secretaría de Educación no me da los recursos. Y me fui al secretario de Educación, ¿por qué no les da los recursos? Dijo, porque es que yo recibo poca plata, entonces ¿cómo la voy a distribuir entre 100? Les queda de a poquito. Y hay todo un esquema de problemas que están asociados a ello. Pero sí, definitivamente hay que frenar eso. Pero todo eso se cambia en la medida que dignifiquemos y preparemos a los profesores. Y cuando hablo de profesores no me quiero referir que todos debemos ser digitales ni preparados en aquello. La experiencia de todos aquellos, muy importante, de los que no estuvieron en el proceso de transformación o abordaje digital, es súper válida. La combinación de todos estos tipos de roles y profesores es el mejor de los éxitos en un proceso de formación de los estudiantes. Cierro. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muy especialmente a los tres panelistas, al doctor Cantor, a la doctora Osorio, a la doctora Rangel. Yo me he disfrutado mucho, creo que ha sido un panel excelente. Y quiero terminar, evidentemente, pues recordando el motivo por el cual estamos aquí, que es la presentación de este libro. Lo han comentado los panelistas y quiero remarcarlo de nuevo. Creo que este libro sale en un momento muy interesante y que es de una lectura, yo pienso que obligada para todas aquellas personas que estamos en este ámbito de la educación y la tecnología y que queremos contribuir a repensar la educación superior en el mundo. De agradecer y recomendarles evidentemente que lo lean. Quería remarcar también, que antes no me acuerdo de decirlo, que una de las coordinadoras, Linda Castañeda, a pesar de que está en la Universidad de Murcia, es colombiana, en concreto es de Bogotá, por lo tanto que tenemos aquí a una de las autoras referentes que también es de este país, ¿no? Para los interesados en adquirir el libro pueden hacerlo a través de la página web de la UOC y en concreto a través de la editorial de la UOC, que la pueden encontrar en la página web. Por cierto, aprovecho para decir que no hemos hecho preguntas por la parte de la gente que está afuera porque no había preguntas específicas en este sentido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas y hasta pronto.